En su artículo de este lunes en las páginas de Excelsior, nuestro compañero y amigo Mario Luis Fuentes escribe lo siguiente. El argumento del presidente López Obrador relativo a que primero debe atenderse a los más pobres tiene sentido. Sin embargo, en los últimos meses esta idea ha ido cobrando un cariz riesgoso porque, a juzgar por lo dicho por el Ejecutivo, su interpretación del lema primero los pobres pareciera girar hacia la idea de que exclusivamente los pobres, y más aún, exclusivamente los pobres que son afines ideológica y políticamente a mi movimiento. Mario Luis Fuentes, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, con el gusto de saludarte y sin duda en esta necesidad de tratar de descifrar lo que realmente el presidente nos está diciendo. En ese sentido, eh, en una economía que no crece, que cada vez hay menos recursos para distribuir, con un presupuesto muy amarrado, deja ponerlo así, que no tiene márgenes para incrementar y construir un sistema universal de salud necesario para poder realmente fortalecer el sistema educativo. La pregunta de cómo se distribuye lo que se tiene, la justicia distributiva, se vuelve un tema fundamental y en ese sentido las palabras del presidente tienen enorme significación porque cuando no hay recursos, cuando cada vez es menos lo que se produce, la riqueza, el Producto Interno Bruto, dirían los economistas, entonces, ¿a quiénes sí, a quiénes no? ¿Qué bienes? ¿Con qué criterios? Y en ese sentido hay que abrir la pregunta, porque el presidente al decir primero los pobres, por el bien de todos, todos aceptamos esa premisa. Sin duda, la desigualdad y la pobreza y marginación nos atrapan a todos y todos tenemos riesgo de volvernos pobres ante una violencia, ante la enfermedad, ante la realidad que no hay ingresos, no hay una economía que crezca. Y en ese sentido, la estigmatización de pensar al país de que solo unos y unos contra otros, por más que unos sean los más, tiene grandes consecuencias. Entonces, lo que yo pongo en tensión es que en el fondo es cómo va a distribuir lo que se tiene, sabiendo que lo que se tiene no alcanza. Y ahí, entonces, enfrentamos el gran dilema, una justicia distributiva que no segmente al país, que no fracture, porque muchos de los que son pobres hoy no eran pobres en el 2019. La pandemia, la economía que Sí. se colapsó, Sí, llevó a es lo que te muchos a la iba a pobreza. decir. El mensaje ha sido desde, y no solo desde esta campaña, yo creo que desde 2012 o antes, primero los pobres, pero los resultados para los mexicanos más pobres, pues no han sido muy alentadores. No han salido personas de la pobreza. En todo caso, se han mantenido ahí los que ya eran pobres y han ingresado en ella más personas. Es real. Y de hecho, este agosto, Coneval por ley tiene que presentar las nuevas cifras y todos sabemos que estamos hablando de un monto que puede ser de 6 a 10 millones más de más personas que están en pobreza. O sea, la pobreza ha crecido y obviamente los programas de transferencias han mantenido a algunos o muchos o a todos en la pobreza, sobre todo si piensas que la pobreza es simplemente, como diría Coneval, garantizar las 7 carencias y no garantizar los derechos humanos. Entonces, el debate debe abrirse, no debe solo ser un debate, digamos, social o político, es de economía política en términos de que si no hay una visión de Estado, de país, en el cual todos queremos que los pobres salgan de pobres y tratar de evitar que haya más personas que regresan a la pobreza porque no hay manera sin empleo e ingreso. Entonces, no es un tema solo sociológico, es un tema de economía política. Ujú. Y el país tiene que exigirle al presidente una respuesta para todos y deja poner la premisa. La premisa es no que haya más ingresos, sino que todos tengan todos los derechos. El derecho a una vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la Ujú. salud, el derecho a un mundo sin violencias. Entonces, no solo se reduce el debate, sino que está escondiendo la gran pregunta. ¿Cómo con una economía que no crece? ¿Cómo con un presupuesto que todos sabemos insuficiente se puede segmentar más el país y salir con este discurso de que primero los pobres, pero solo algunos pobres y no reconocer que cada vez hay más pobres en nuestro país? Es decir, cada vez hay más gente que no puede ejercer todos los derechos y hay muchos, millones, que no tienen garantizados ningún derecho. De eso es la discusión y eso es lo que yo planteo en el artículo hoy en el Excelsior.
Mario Luis, ¿cómo has visto pues lo que ha sucedido en el discurso presidencial de las elecciones para acá, pues el embate verbal en contra de la clase media? Primero es un discurso enormemente preocupante porque está nuevamente generando esta noción de un país de unos contra otros, o sea, polarizando. Y polarizando gobierna, y polarizando obviamente reconoce a muchos, pero en contra de los otros, usando la figura de es que son los otros los que se oponen, son los otros los que no quieren. Es enormemente preocupante, pero éticamente y moralmente insostenible porque obviamente está segmentando el país y lo que se perdió del discurso es unir al país en los grandes propósitos. Eso es muy preocupante y por eso el debate debe continuar, porque este diálogo es fundamental que lo resolvamos rumbo al presupuesto 2021. No es anecdótico, no es una mañanera, es discutir de fondo cómo logramos integrar al país, cómo todos o la mayoría tiene por lo menos los mínimos vitales para tener una vida digna y no simplemente decir que se justifica atacar a algunos porque se les hace responsable de que los muchos no tengan casi todo o no tengan nada más bien. En ese sentido creo que es preocupante y política y éticamente condenable, pero a la vez hay que discutirlo. Digamos, ¿cómo logramos que todos, la mayoría, tengan todos los derechos y cómo logramos que los que tienen ya derechos los acrecienten? El país debe aspirar, como dice la Constitución, a una mejora continua en la garantía de derechos y no en esta noción de que se justifica que se pueda atacar a algunos porque, déjame decirlo, en la UNAM y en muchos, el Politécnico, en la UAM, muchos han logrado una movilidad social gracias al esfuerzo de educación y en ese sentido tenemos que reivindicar esa bandera, el reconocer el esfuerzo y un Estado que debe garantizar derechos para todos, para que todos tengan por lo menos los mínimos vitales, los derechos suficientes para garantizar una vida digna. Mario Luis Fuentes, muchas gracias, te mando un abrazo. Pascal, un abrazo, gracias, buena semana y gracias a todo tu equipo. Hasta Gracias, luego. gracias. Mario Luis Fuentes escribe Distribuir de forma justa, su artículo de esta semana en las páginas editoriales de Excelsior y siempre habla con nosotros aquí el lunes en el programa. Léalo.